4 descubrimientos de Egipto que asustaron a los científicos, revelando algunas de las revelaciones más increíbles y aterradoras de la arqueología egipcia. Pero estad atentos, porque algunos de estos descubrimientos van mucho más allá de lo que imaginamos. Primero, la maldición de la tumba de Tutankamón. En el momento exacto en que Carter y su equipo descendieron esos antiguos escalones y abrieron el portal a la tumba de Tutankamón, sucedió algo inusual. Sintieron un aire extraño y pesado, como si la atmósfera estuviera allí cargada. Una energía antigua, casi viva. Pero poco después del descubrimiento de la tumba, las cosas empezaron a salirse de control. ¿La primera víctima? Lord Carnarvon, el financista de toda la expedición. Era el responsable de pagar los exorbitantes costes de las excavaciones y era uno de los más ansiosos por ver lo que contenía la tumba. Poco después de entrar en la tumba, Carnarvon sufrió una fiebre repentina, tan intensa que la medicina de la época no podía explicarla. En cuestión de días estaba muerto. La causa oficial de su muerte fue una infección, pero las circunstancias eran todo menos normales. Para empezar, el momento de su muerte estuvo marcado por un hecho inexplicable. Todas las luces de la ciudad del Cairo, a cientos de kilómetros de donde él se encontraba, simplemente se apagaron. Imagínese el terror de los residentes al ver desaparecer sus luces en el momento exacto en que Lord Carnarvon tomó su último aliento. La ciencia intenta explicar estos fenómenos como coincidencias, pero la secuencia de acontecimientos solo aumentó la fascinación y el miedo que rodean la tumba. Pero Lord Carnarvon no fue el único afectado. Otros miembros de la expedición y personas que tuvieron contacto directo con la tumba comenzaron a vivir desgracias similares. George Highgall, un millonario estadounidense que visitó la tumba poco después de su apertura, fue víctima de una fiebre mortal poco después de su visita. Apenas tuvo tiempo de regresar a los Estados Unidos cuando su salud se deterioró drásticamente. Gould falleció poco después y su muerte repentina se atribuyó al toque de la maldición. Otro caso famoso es el de Arthur Mace, uno de los principales asistentes de Howard Carter. Mace era un arqueólogo experimentado, conocido por su vigor y salud de hierro. Sin embargo, tras trabajar exhaustivamente para abrir la tumba y catalogar sus tesoros, su salud empezó a deteriorarse misteriosamente. Sufrió una serie de enfermedades debilitantes, y meses después, también murió en circunstancias que nadie supo explicar. Su muerte fue un golpe devastador para el equipo y reforzó la creencia de que la maldición era más que una superstición. Las muertes de Carnarvon y los demás fueron seguidas por acontecimientos más pequeños pero igualmente misteriosos. Howard Carter, el propio descubridor de la tumba, parecía inmune a la maldición, pero eso no significa que haya salido ileso. Personas cercanas a él informaron que Carter comenzó a sufrir una serie de visiones inquietantes y pesadillas constantes. Nunca habló abiertamente de estos episodios, pero se dice que, en sus últimos días, admitió que sentía que algo lo observaba constantemente, como si los ojos del faraón estuvieran fijos en él, esperando el momento adecuado para tomarlo. Su peaje. A lo largo de los años, la ciencia ha intentado explicar estos fenómenos de diferentes maneras. Una de las teorías más aceptadas implica la posible presencia de hongos tóxicos y bacterias peligrosas que pueden haber proliferado en la tumba durante milenios. Cuando se abrió la tumba por primera vez, estos organismos latentes durante mucho tiempo podrían haber sido liberados, afectando a quienes entraron en contacto directo con ellos. Esporas de hongos como Aspergillus niger y Aspergillus flavus, conocidos por causar graves infecciones respiratorias, podrían estar presentes en las tumbas cerradas, contribuyendo al deterioro de la salud de quienes exploraron el sitio. Pero ni siquiera esta teoría científica logra explicar el efecto a larga distancia que parecía tener la maldición. Muchos familiares y amigos de las víctimas informaron que las desgracias continuaron ocurriendo incluso después de que se alejaron de las excavaciones. En algunos casos, personas que ni siquiera pusieron un pie en la tumba, pero que estuvieron indirectamente involucradas, también sufrieron tragedias y enfermedades repentinas. Estos hechos reforzaron el misterio y dejaron una sombra de duda sobre lo que realmente estaba sucediendo. En segundo lugar, el descubrimiento de la ciudad subterránea debajo de las pirámides. El descubrimiento inicial se realizó con la ayuda de tecnología de radar de penetración terrestre, una característica avanzada que permite ver a través de capas de roca y arena. Y lo que encontraron conmocionó a la comunidad científica. El radar reveló una vasta red de túneles y cámaras que se extendían debajo de las pirámides, como si fueran los cimientos de un mundo subterráneo. Algunos llaman a este complejo la ciudad subterránea, un misterioso laberinto que es casi impenetrable hasta el día de hoy. La primera duda que surgió entre los investigadores fue sobre la función de estos túneles. ¿Por qué los antiguos egipcios habrían construido algo tan elaborado debajo de las pirámides? La hipótesis inicial era que los túneles servían como pasajes para transportar bloques de piedra o como vías de escape para los faraones. Pero la complejidad del sistema contradecía esta teoría. Los túneles son extremadamente estrechos, casi como si estuvieran diseñados para seres más pequeños que los humanos. ¿Fueron estos corredores un sistema simbólico o algún tipo de trampa para proteger los secretos de las pirámides?
¿O realmente los egipcios intentaban ocultar algo allí? Además de los túneles, se descubrieron varias cámaras. Muchos de ellos se encuentran intactos, sin signos de haber sido violados a lo largo de los siglos. Una de las cámaras más intrigantes se encontró directamente debajo de la Gran Pirámide. Esta sala subterránea, que muchos creen que es uno de los descubrimientos clave de la arqueología moderna, tiene paredes cubiertas con jeroglíficos y símbolos nunca antes vistos. Estos jeroglíficos no siguen el patrón de las escrituras tradicionales egipcias y parecen contener mensajes cifrados. Fueron instrucciones para abrir más cámaras o quizás una advertencia para quienes se atrevieran a entrar. La mayoría de los expertos prefieren no correr riesgos. Pero la situación se vuelve aún más aterradora. Los primeros exploradores que descendieron por los túneles informaron de un extraño fenómeno, una sensación de vértigo, como si el propio aire estuviera cargado de una energía inexplicable. Es como si la ciudad subterránea tuviera su propio campo magnético, algo que desafía la física y la comprensión moderna. Además, los dispositivos electrónicos utilizados por los investigadores fallan con frecuencia. Los relojes dejan de funcionar, las cámaras se descargan y las luces parpadean de forma errática. Esto ha generado teorías sobre la posibilidad de que el lugar se encuentre bajo una especie de protección electromagnética dejada por los antiguos constructores. La teoría de la ciudad subterránea va más allá de la arqueología. Algunos estudiosos sugieren que esta estructura podría tener un profundo significado espiritual, tal vez una representación física del inframundo egipcio. Hay quienes dicen que, en la mitología egipcia, el dios Osiris gobernaba el reino de los muertos, y algunos creen que estos túneles representan precisamente esta conexión con el más allá. Otros afirman que los antiguos egipcios tenían acceso a conocimientos avanzados sobre la energía y que la ciudad subterránea era una especie de circuito para concentrar y canalizar esta energía, tal vez incluso para mantener la armonía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Otra cuestión que intriga a los científicos es la presencia de un lago subterráneo descubierto cerca de estos túneles. Esta cámara acuática cuenta con aguas increíblemente puras, casi como si hubiera estado protegida de cualquier tipo de contaminación durante milenios. Según la tradición egipcia, los cuerpos de agua se asociaban con el renacimiento y la purificación, pero la ubicación y el aislamiento de este lago dejan perplejos a muchos estudiosos. No hay una explicación clara de cómo se pudo formar un lago subterráneo en una región tan árida, y menos aún de cómo pudo permanecer sin cambios durante tanto tiempo. Algunos sugieren que el lago puede tener un propósito espiritual, mientras que otros piensan que puede ser parte de algún ritual antiguo, tal vez incluso una forma de proteger o sellar algo en lo profundo de su interior. En tercer lugar, The Alien Mummies, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Estas momias alienígenas, como se las llamó, tienen características sorprendentes y, en muchos casos, aterradoras. Una de las momias más famosas de este tipo fue encontrada hace unas décadas, pero solo recientemente los científicos y expertos en arqueología han comenzado a realizar exámenes detallados gracias a los avances en la tecnología de análisis. Esta momia, aunque tenía la apariencia general de un ser humano, tenía un cráneo desproporcionadamente grande, ojos profundamente hundidos y un rostro que no se parecía en nada al de un ser humano común y corriente. No era solo una cuestión de formato, los huesos del cráneo parecían anatómicamente diferentes, con características que más se parecían a algunas representaciones de extraterrestres vistas en informes contemporáneos y ciencia ficción. Ante este descubrimiento, un equipo de científicos decidió realizar análisis detallados, incluidas tomografías computarizadas y pruebas de ADN. Lo que descubrieron fue desconcertante, la estructura ósea de la momia contenía elementos que no se encuentran en el esqueleto humano. Además, en términos de composición genética, estas momias presentaban anomalías en sus cromosomas, como si fueran una mezcla de genes humanos con algo completamente desconocido. Los investigadores quedaron perplejos, ¿realmente estamos ante un híbrido? ¿Un ser con características humanas y algo más allá de lo que conocemos? Esta posibilidad, por supuesto, desató discusiones sobre civilizaciones antiguas y planteó preguntas sobre hasta dónde podría haber llegado el conocimiento de los egipcios sobre la vida y la existencia de otros seres. Los artefactos encontrados alrededor de estas momias alienígenas son igualmente enigmáticos. En una de las tumbas donde se encontró una momia de forma inusual, había objetos que no parecían alinearse con la estética tradicional egipcia. Entre ellos se encontraban pequeños discos metálicos, con extrañas inscripciones y símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. Estos registros, analizados por expertos en símbolos y lenguajes antiguos, resultaron imposibles de traducir o interpretar, pareciendo haber sido elaborados con un lenguaje que simplemente no era humano. La combinación de estos artefactos con momias de características únicas ha dejado a muchos estudiosos cuestionándose si estos cuerpos fueron resultado de algún tipo de experiencia o incluso de una interacción con seres ajenos a nuestro planeta.
para los más escépticos, existe una explicación alternativa. Algunas de estas características inusuales en las momias podrían deberse a rituales especiales de momificación o experimentos estéticos, un intento de dar a los muertos una apariencia de deidad o algo superior. Sin embargo, esto no explica el material genético anómalo encontrado en estos cuerpos, ni la presencia de los enigmáticos artefactos, que en realidad parecen tener orígenes no humanos. Además, es difícil explicar cómo o por qué alguien construiría una tumba tan remota y aislada para un ser común y corriente. Después de todo, estas momias fueron encontradas en lugares tan escondidos que hasta el día de hoy muchas de ellas siguen siendo inaccesibles. Y como si el aspecto de las momias y los objetos que las rodean no fuera suficiente, otra cuestión intriga a los científicos: se encontró una sustancia fosforescente verdosa en la piel y la ropa de estas momias extraterrestres. Esta sustancia es de origen completamente desconocido, no correspondiendo a ningún material natural encontrado en el planeta. Los primeros estudios apuntan a que podría tener propiedades antimicrobianas, lo que quizás explique el impresionante estado de conservación de estos cuerpos, como si hubieran sido preparados para resistir el paso del tiempo. Pero lo más extraño es que, incluso después de tantos siglos, esta sustancia aún mantiene su brillo. ¿Conocían los antiguos egipcios alguna tecnología de conservación que desafiara lo que conocemos hoy? Cuarto, la Esfinge y sus cavidades secretas. En 1935, un grupo de arqueólogos informó de algo sorprendente: la presencia de cavidades subterráneas en las proximidades de la Esfinge. Estas cavidades, inicialmente interpretadas como posibles defectos naturales de la roca, pronto despertaron la curiosidad de los estudiosos, que notaron su extraña disposición regular, algo difícil de explicar como resultado de procesos naturales. Estudios posteriores indicaron que algunas de estas cavidades estaban interconectadas, formando lo que parecía ser una red de túneles debajo de la Esfinge. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando investigaciones más recientes, realizadas con tecnología de mapeo subterráneo, revelaron la posible existencia de cámaras ocultas, salas que aún no han sido exploradas y que podrían contener artefactos o documentos de la mayor importancia histórica. Para algunos, estas cámaras y túneles representan una prueba de que la Esfinge no es solo una escultura aislada, sino parte de un complejo arquitectónico mucho más grande e intrincado. Hay quienes creen que las cámaras subterráneas podrían albergar registros dejados por civilizaciones avanzadas que habrían precedido a los propios egipcios. Algunos teóricos van aún más lejos y afirman que estas civilizaciones podrían incluso tener conocimiento de tecnologías perdidas capaces de registrar información en medios resistentes al tiempo, conocimiento que, si se descubre, podría revolucionar nuestra comprensión del antiguo Egipto y los orígenes de la civilización. Pero entonces, ¿por qué estas cámaras permanecieron ocultas durante tanto tiempo? Una de las hipótesis más intrigantes sugiere que los propios sacerdotes egipcios podrían haber elegido mantener estos secretos ocultos al público común. La Esfinge, con su mirada fija y enigmática mirando al horizonte, habría sido construida precisamente para proteger esta información. Algunos informes antiguos sugieren que los sacerdotes faraónicos conocían técnicas que implicaban el uso de túneles y pasadizos secretos para almacenar objetos sagrados y conocimientos prohibidos. En sus rituales creían que este conocimiento debía protegerse de personas curiosas y profanas. De esta forma, la Esfinge se habría convertido no solo en centinela del desierto, sino también en guardiana de secretos anónimos. Hay quienes afirman que una de estas cámaras contiene la legendaria Sala de los Registros, un lugar descrito por místicos y ocultistas a lo largo de los siglos como una biblioteca oculta donde se registrarían las historias y conocimientos de civilizaciones pasadas, como la Atlántida. Según esta teoría, el Salón de los Registros sería una fuente de información capaz de revelar misterios sobre el universo, las estrellas, la propia naturaleza humana y, por supuesto, el secreto de la construcción de las pirámides. ¿Sería posible que los antiguos egipcios tuvieran acceso a este conocimiento para levantar sus construcciones monumentales? Y si el Salón de los Registros realmente existe, ¿qué más podría contener? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.